Muchísimas gracias a Fresh YouTube y a Francisco Castillo por apoyarme en el Super Gracias. De verdad se los agradezco. Asimismo a todos los miembros que permanecen y sobre todo a ustedes, cada uno de mis suscriptores queridos. Les mando un gran abrazo. Todo está bien, Ada. Discúlpame. No debía hablarte así. No te preocupes, Boruto. Te entiendo. Gracias a mí estás pasando por todo esto. De verdad no tengo perdón. Te equivocas, Ada. Descargué toda mi ira sobre ti. Tú no tienes la culpa de los malditos deseos locos de Kawaki. Tú simplemente actuaste por amor. No te digo mentiras al decir que no me duele en lo que has participado, pero sea como sea intentaré olvidarlo. ¿En serio, Boruto? ¿Pero de verdad? Claro que sí, Ada. Te lo prometo. En verdad me hace muy feliz escucharte decir eso. Ahora puedo estar más tranquila. Sin embargo, Ada, ¿puedo pedirte una cosa? Claro, dime, ¿qué pasa? Si llegas a saber algo sobre el paradero de mis padres, por favor dímelo. Te lo prometo, Boruto. Te ayudaré en eso. Estaré pendiente de todo lo que pase en el mundo si es necesario. Pero tú sabrás dónde están tus padres. Muchas gracias, Ada. Ahora puedo pedirte una cosa más. Claro, dime. Debes irte. El que estés tú aquí es bastante peligroso para ti. Pero si me voy, Boruto, podrán llegar a ti. Por eso no te preocupes, Ada. Tengo todo bajo control. Por favor te pido que sigas protegiendo a mi hermana hasta que yo llegue. Claro, con mucho gusto, Boruto. Al momento Boruto, que había cambiado tanto y que era un hombre totalmente diferente, toma por la cabeza a Ada y acercándose le da un beso en la frente. Ella queda en shock, no puede creer que esto esté pasando. Su corazón late muy rápido. No cabe duda que este es el amor verdadero, exclama Ada. Al momento, sin dudarlo, ambos se dirigen a la salida. Y justo en el mismo lugar donde se volvieron a ver después de 3 años, Ada le pregunta, ¿te volveré a ver? Claro, Ada, eso no lo dudes, pero por ahora debes irte. Sí, lo entiendo, pero ¿puedo volver después? No podrás, Ada. Cuando vengas aquí este lugar ya no existirá. Pero, ¿cómo te diré si descubro algo? No te preocupes, pronto sabrás de mí. Hasta luego, Ada. Cuídate mucho. Hasta luego, Boruto. Lo lamento una vez más. No digas nada. Por ahora dejemos de pensar en ello, ¿vale? Ada, sonrojándose, dice, claro que sí. Hasta pronto. Despidiéndose de Boruto y la puerta cerrándose y el lugar desapareciendo frente a sus ojos. ¿Qué ha sido todo eso, Boruto? Todo está bajo control, Suigetsu. ¿Pero estás seguro de eso? Sí, no te preocupes, Sensei Orochimaru. Todo está bien. Solo activé el protocolo de seguridad. Perfecto. Los túneles cambiarán de lugar. La serpiente se moverá una vez más. Todo bajo control. Así es, Sensei. Mientras tanto, en la aldea de la hoja, ¿cómo vamos a solucionar esto, señor Hokage? Lo que esperábamos ha pasado. Por fin Boruto ha vuelto. Y el problema sigue vivo. Tenemos que acabar con él. La muerte del séptimo no puede quedar así. No te preocupes, Shikadai. No cabe duda que eres igual de inteligente que tu padre, pero has heredado el carácter impaciente de tu madre. Todo está bajo control. Kakashi, como sexto Hokage y actual líder de la hoja, debes hacer algo. Si no puedes hacerlo, hazte a un lado y déjamelo a mí. Todo está bajo control, Quinta. No te preocupes. El asesino pagará tarde o temprano. Eso te lo prometo. No podemos seguir permitiendo que otros hagan nuestro trabajo. Kawaki se ha aliado con el que antiguamente era nuestro enemigo. Sí, eso lo tengo claro, Quinta. Pero recuerde que si no sea por él, la aldea y todo hubiera sido destruido. Él nos ha salvado. Pero, ¿de qué me estás hablando?
¿Te has dado cuenta cómo está todo? Si mi abuelo viviera, se volvería a morir al ver todo esto como está. Shikadai, lleva a la quinta a revisar los nuevos hallazgos. Claro, señor Hokage. Qué manera tan sutil de correr me tienes, Kakashi. No es nada de eso, quinta. En verdad necesito que vea eso y me dé el visto bueno. ¿Por qué no le dijiste nada a Boruto o Orochimaru? Porque no estoy seguro si valga la pena decírselo. Esto tan solo puede ser un espasmo. Entiendo. No quieres darle falsas esperanzas, ¿verdad? Así es. Para Boruto, él está muerto. Y sigue estando así. No quiero darle falsas esperanzas. Y que después de todo no valga nada. Comprendo, Orochimaru. Pero entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Necesito sangre de su hija Suigetsu. Pero, ¿cómo conseguiremos eso? Creo que alguien nos podría ayudar. Vamos, Himawari, inténtalo de nuevo. Esfuérzate un poco más. Al instante, la furia, tras haber visto a Boruto recientemente, incrementa su poder descomunalmente. Demon se está dando cuenta que eso que estaba buscando está apareciendo. Vamos, Himawari, ¿que acaso la muerte de tus padres no es suficiente? Al momento ella se mueve muy velozmente y comienza a golpear a Demon con el estilo Hyuga. 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas, 64 palmas. En ese instante, una aura azul explota del cuerpo de Himawari y sus ojos se iluminan de un color celeste intenso. Sus ojos y su presencia irradian presión. Una fuerza descomunal se ha liberado. Vaya, por fin lo has liberado, Himawari. Tu nacimiento, al igual que el de tu hermano Boruto, estaba marcado. Libera la ira del clan de la luna. En un principio los ataques de Himawari no eran nada para Demon, pero cada vez su velocidad es muy grande. La mirada de esta chica irradia una furia intensa. Sus palmas son protegidas por un chakra azul celeste en formas de cabezas de dragón. Vamos, el linaje de nuestra familia corre por tus venas. Libera el poder oculto de nuestro clan. Al instante el ataque para. Ella comienza a gritar con una fuerza bestial. El aura que era azul celeste se comienza a poner negra. Era una presión abismal la que ahí se sentía. Demon, ¿cómo te atreves a jugar con la muerte de mis padres? Lo pagarás. El chakra ahora es negro y solo sus ojos siguen brillando intensamente. Demon está feliz, pero para su sorpresa comienza a recibir los golpes de Himawari, y eso nunca había pasado. ¿Qué está pasando? Este es el poder que tanto deseaba ver. Este es el poder que sentí en aquel momento. ¡Qué feliz soy! Por fin alguien digno de mi poder. En este momento, una voz se escucha decir: 128 palmas. Rugido de dragón, lanzando a Demon muy lejos, mientras este está golpeado y con daño en su cuerpo, gritando de placer diciendo: por fin puedo sentir dolor, por fin puedo sentirme vivo. Pero algo extraño pasa. El chakra ahora es de color negro intenso. Solo sus ojos brillan, pero la presión aumentó al doble y la conciencia de Himawari se está perdiendo, atacando todo el lugar como si fuera parte de la pelea, destruyendo todo a su paso. Lo que me temía, comenta Demon. Aún es muy débil para sostener este poder oscuro. Tengo que hacer algo para pararla. Lanzándose y golpeando a Himawari en el estómago, buscando ponerla inconsciente, y ella lo ve a los ojos sin ningún dolor. ¿Pero qué demonios está pasando contigo, Himawari? Creo que esto se está saliendo de control. En ese mismo instante, Himawari cambia de color de chakra, de negro a amarillo incandescente. La gravedad aumenta, el calor aumenta, expulsando a Demon lejos de ahí, mientras que de un momento a otro se apaga. Himawari ha perdido la conciencia. ¿Pero qué fue todo eso? Toda la tierra estaba temblando. Un gran poder ha sido liberado. Al momento, en la mente de Boruto, no hay nada de qué preocuparse, Boruto.
Lo que acabas de sentir es el despertar del poder de tu hermana. Por fin ha llegado el momento de liberar su potencial. Lamento decirte que ahora mismo podría ser mucho más fuerte que tú. Pero ¿cómo es eso posible, Sensei Toneri? ¿Himawari? Así es, Boruto. Ha liberado su poder oculto y por fin ha mostrado el poder de nuestra familia. Pero ¿de qué poder me habla, Sensei Toneri? Ella es el Tenseigan. Himawari es el núcleo de todo el sacrificio de nuestra familia. Ella posee todo el poder que nuestro clan ha unido en muchas generaciones. Es la heredera de nuestra familia, la diosa del sol, Amaterasu. Pero, ¿qué Amaterasu no era una técnica Uchiha? En efecto, pero ¿no te habías preguntado de dónde provenía ese fuego inextinguible? No, Sensei, para nada. Pero, ¿eso qué significa? Amaterasu, la diosa del sol, es la diosa de las llamas eternas del inframundo. La diosa que le dio la vida a este mundo. Tu hermana ha heredado su poder, y eso es algo que nuestro padre Hamura había visto en su visión. Tanto tú, Boruto, como tu hermana tienen un destino prominente. El día del juicio final se acerca. La lucha contra aquellos que están detrás de la barrera que Shibai creó alguna vez y que yo fortalecí durante tantos años. Esa barrera que protege a este mundo de la matriarca del planeta original, la devoradora de mundos. Por favor, si quieres ver una cuarta parte, o en efecto, la 10ª, suscríbete. Ayúdame a llegar a la meta de 500 suscriptores nuevos por video. De esta manera sabré que lo que estás viendo es de tu agrado. Asimismo, si dejas tu like, haces que este video se posicione, y cuando lo haga, me daré cuenta que en verdad esto te interesa. He sido de Jar Jar Hero, Namaste. Dios te bendiga.